Y el municipio de Patzum, cuyo nombre etimológicamente hablando quiere decir tierra de los girasoles, es un municipio, como les decía, con mucha riqueza en torno a la tradición textil y a su cultura. La gente de la comunidad, especialmente las mujeres, las niñas, las ancianas, se apegan mucho a la tradición distintiva de Patzum. Esa tradición textil ha cambiado a lo largo de los años, pero como propaganda para el museo, tuve la oportunidad de viajar a Patzum y adquirí estos aretes que son distintivos de Patzum, que los venden ahí para la feria del Corpus Christi, que se celebra el 20 de mayo aproximadamente cada año. Vengo aquí con collares que también son distintivos de Patzum. Y si tomamos como referencia, por ejemplo, el hermoso libro publicado por doña Carmen de Petersen, ustedes pueden observar que ella pintó esta acuarela originalmente en más o menos el año de 1973. Y que observan que las mujeres en ese entonces de Patzum tenían su huipil distintivo predominantemente rojo, con rayas de diferentes colores. Algunas no tienen diseños en su huipil, como vamos a ver en la conferencia, pero muchas tienen los collares celestes y algunos de los aretes. Entonces, el libro de doña Carmen de Petersen es un referente visual muy importante para todos los estudiosos de la tradición textil maya de Guatemala. Y ustedes pueden ver las acuarelas originales en una sala que pueden ver más adelante y de veras enriquecerse en todos. Vamos a empezar con la primera diapositiva. Vemos aquí el cuello de un sobrehuipil ceremonial. Ese huipil sobre ceremonial en idioma cachique, que es el idioma que se habla en la comunidad, se le llama Pulpabal o Rashapot. Pot siempre quiere decir huipil en varios idiomas mayas, o se le llama Nakpal. Sobre huipil es una prenda muy importante de la indumentaria ceremonial. Está conformada por dos lienzos unidos en el centro por una randa. ¿Qué es una randa? Es una costura de unión bordada a mano que va a unir dos lienzos de un huipil, en este caso ceremonial. Ahora, esto, por ejemplo, ¿cuál es su significado? Nos dice este tesoro del libro que se llama Tejiendo el corazón de nuestros ancestros, que puede ser consultado si hay en el Ministerio de Cultura y que incluso del Museo Ixchel, Rosario Miralvez de Polanco, que paz descanse, antigua curadora del Museo Ixchel, y su servidora, les dimos asesoría a este grupo de personas de las comunidades para que fueran a investigar a sus propias comunidades, donde ellos son hablantes de cada idioma, información sobre el significado, especialmente asociado a los temas del ritualismo o simbolismo, que hay muy poca información. Entonces, nos dice este libro que este huipil se entrega a las jóvenes el día en que van a contraer matrimonio religioso. Es un regalo del novio y de su familia y como vimos, una tela tejida en telar de cintura, pero quiere decir que tiene un significado especial muy importante, que es para las familias obviamente católicas, pero es una prenda que va a ser utilizada en el momento de la boda, incluso va a ser preservada hasta el momento en que esa persona es enterrada. O sea, es un ciclo de identidad que es propio de las mujeres patzuneñas. Entonces, por eso es importante entender esos elementos que nos da la propia comunidad como información de rescate y que se los devolvemos a ustedes para que aprecien más el valor
de esfuerzos como el que hace el Museo Ixchel en coleccionar estas prendas. El Museo Ixchel del Traje Indígena alberga en su colección más de 8,000 tejidos, huipiles sobre huipiles, cortes enrollados, cortes plegados y prendas de masculino o de hombre que son referentes de identidad. Entonces, observen otra cosa. Observen estos elementos triangulares. No les voy a decir qué quieren decir, porque esa es la sorpresa, sino por algo vienen, ¿no? Observen que tienen flores aquí. Ahora, ¿cómo se llama esta parte? Se llama una roseta. ¿Qué quiere decir una roseta? Y para eso, siguiente, me voy a tomar un artículo que nos escribió Olguita Ladején, que es otra mujer muy especial, que quería mucho al museo, que nos asesoraba en las exposiciones y que publicó este libro que se llama Técnicas de bordados en los trajes indígenas de Guatemala, que es uno de los referentes que utilizo para la conferencia, y le pedí que escribiera un artículo corto sobre las rosetas. ¿Qué son las rosetas? Las rosetas adornan ciertos huipiles de diario, aunque su uso destaca en los de cofradía o en los de ceremonia. Pueden estar hechos de listón, terciopelo, tarjetán o simplemente de algodón en diferentes colores. Es decir, que la roseta, que es ese elemento triangular o semicircular, también es un elemento distintivo de los sobrehuipiles de ceremonia de Patzum. Sin embargo, la colección del Museo Ixchel es vital para extender la historia de cómo van cambiando esos símbolos o signos plasmados a través del bordado. Tenemos como referente este huipil de 2 lienzos. Observen que no tiene una sola decoración. Si nos remitimos a la tradición oral, nos encontramos que hay huipiles en muchas comunidades en donde está documentado en libros y otras referencias que los huipiles eran completamente blancos. Incluso hay reglamento de la época colonial donde las autoridades le piden a los indígenas que no gasten tanto en ropa y les ponen reglas y les dicen que especialmente no deben decorar tanto sus sobrehuipiles ceremoniales para asistir a las procesiones, sino que deben ser sencillos. Entonces, una regla que se va a aplicar en muchos casos a los sobrehuipiles ceremoniales de cofradía es que son los más conservadores en general de toda la tradición textil. Por eso estos elementos son importantes para entender. Entonces observen, este se trata de un huipil de Patzum antiguo. Siguiente, por favor. Ahora, una roseta, ya lo vimos que las rosetas son esas aplicaciones de tela que pueden ser de algodón, que pueden ser de terciopelo, que pueden ser de tapetán, que pueden ser de seda, que van a ser cosidas encima del huipil, a veces vestido, por ejemplo, en San Lucas, Tolima, con sus hermosos diseños de patitos, de brocados, de trama suplementaria, van a tener un rosetón para los huipiles vestidos, uno enfrente, uno atrás. En Chichi van a tener 4 que representan la negra, 4 puntos direccionales o 4 fases de la luna. O los picos representan el sol. Ok. Entonces, esta información la obtuve del artículo que escribió Olguita Ladején para el museo en 1996, apenas hace unos cuantos años. Ya tenemos la roseta. Observen la sencillez del huipil sobre ceremonial a los cofrades. Siguiente, por favor. Siempre 2 lienzos. Observen aquí. Tiene la randa. Es una randa muy sencilla, de una puntada muy sencilla que tienen que aprender de las personas que saben en la comunidad. No cualquiera puede bordar. Observen que ya tiene unos semicírculos. El siglo ya va avanzando. Es decir, que si podemos revisar la trayectoria de muchos sobrehuipiles y huipiles en la colección del Museo Ixchel, vemos que a principios del siglo XX los diseños son pequeños y a medida que el siglo va avanzando, los diseños se van poniendo más grandes. Vayan a Chajul, observen los gatos de este tamaño que se llegan con mucho orgullo las mujeres. Y antes, en lo que ustedes van a ver en los huipiles
del Museo Shell o antiguos diseños de porque las mujeres cuentan con más recursos, con más tiempo y con más modernidad y visión de mundo de las redes digitales y qué sé yo. Observen esos hermosos triángulos dibujados. Observen la paleta de colores que es distintiva de los años, quizá 20, 30, 40 por año. No soy experta en fechas, pero esto es lo que les quiero introducir, la idea de cómo va evolucionando un diseño a través del tiempo. Un sencillo bordado que habría que investigar entre las cofrades o techeres, que son las señoras de la cofradía, cuál es el significado. Ahora, ¿qué pasa? Si llegamos a Zoom, muchas personas lo van a decir, es la costumbre, es la tradición, o sea que es un código colectivo que se ha pasado a través de generaciones y las personas no van a dar explicación de ese código colectivo porque ha sido aprendido a través de las generaciones. Es lo que se llama la costumbre en Guatemala y que muchos apreciamos y que es fuente importante de elementos como la tradición textil y como más familias. La roseta ya es azul, pero observen la paleta tan hermosa de esa época. Siguiente, por favor. Miren, este es un detalle. Esta es de una colección privada. Es de una persona norteamericana muy generosa. Nos comparte toda su colección para que nosotros entendamos cómo es el desarrollo de esos elementos que están plasmados en el cuello de un sobreviviente ceremonial de cofradía. Siguiente, por favor. Miren, pues, he dado cualquier cantidad de visitas y siempre que paso en la sala donde vamos a estar con la asociación de museos, y ya no hablamos de un hermoso sobreviviente ceremonial de cofradía que fue montado hace años atrás. Y ese sobreviviente tiene unos elementos secundarios. Yo siempre les doy información y me entró la duda de dónde saqué esa información, por Dios santo, ya no me recuerdo. Entonces, resulta que para Lindas Curias de Barrio Cisnativo, en 1991 escribimos un libro que ya se agotó. Pero en ese libro hacemos uso de la información del fraile dominico Thomas Gage, que visita Guatemala en el siglo XVII, y que nos dice: el huipil generalmente estaba adornado con algunos dibujos de curiosos de algodón, como lo hemos visto, que es uno de los materiales que tenemos para el bordado, o plumas, particularmente sobre su cero. Entonces, miren, este dibujo hubo que reconstruirlo. Hablamos con este señor y le dijimos: esta es la información, esto es lo que sabemos de cómo era el huipil, y él hizo una reconstrucción con base en lo que nos dijo el fraile dominico que visitó Guatemala. Y hay toda una información que él publica sobre las costumbres de ese entonces. Entonces, lo que les quiero presentar con esto es el hecho de que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la iconografía. Es muy difícil saber el significado de esos símbolos que son plasmados en los huipiles. Pero en este caso tenemos un referente histórico. Y aquí hay una arqueóloga que sabe que la tradición del arte plumario es muy importante en Mesoamérica. Tomemos, por ejemplo, las plumas de Quetzal, hermosas de los monumentos del clásico. Vienen del Quetzal, pero si nos vamos a la época colonial, ¿qué pasa? Está reglamentado en la época colonial que aquel que mate las plumas de Quetzal toman la vida porque es un elemento, o sea, sabían de conservación y de muchas cosas en ese entonces, porque es un elemento iconográfico que se presenta desde el periodo clásico y que entre los mexicas y los aztecas las plumas tienen una importancia vital. Entonces, si nos vamos a la élite indígena, lo más probable es que también decoraban sus huipiles con plumas, y si no, y váyanse a Sinacantán, busquen en su celular los huipiles famosos de México, donde están adornados con hermosas plumas. Ahí lo tienen. Entonces, si ustedes ven esos elementos triangulares, ya hay un sustento histórico que nos permite afirmar que se trata de plumas.
Siguiente, por favor. Ahora, este es un huipil muy interesante, porque es antiguo, pero nos presenta brocados de tramas suplementarias. Estas tramas. ¿Qué quiere decir brocados de tramas suplementarias? Usted se pone algo que es un telar de cintura y usted va agregando hilos de diferentes colores para crear brocados de tramas suplementarias. Usted no está bordando. ¿Okay? Esa es la técnica que se utiliza. Pero este es atípico porque en Pazú no he visto otros huipiles que presenten esos brocados y que nos hacen pensar que probablemente recibió la influencia del comano de otras comunidades como Tecpan, Guatemala, que sí tienen diseños distintivos muy similares a este. Observen que las plumas son importantes, las rosetas son importantes. Observen la paleta de colores. Esa es. Siguiente, por favor. Miren, la roseta azul, la paleta de colores, muy discreta, muy de la época. Yo hablo con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque he visto muchos huipiles, pero estos son huipiles clásicos e históricos que ustedes no van a ver en el campo. En el campo se van a llenar los ojos de todo ese colorido que nos presenta, pero es un colorido. Por eso el valor, repito, histórico y etnográfico de piezas como estas. Entonces, no podemos decir que porque el cuello arriba tiene puntadas en forma de pluma. Tenemos la referencia histórica del uso de plumas desde la época colonial. Siguiente, por favor. Miren esa belleza, es una estética fuera de este mundo. La sencillez, la elegancia, que no apreciamos si no vemos estos referentes. Miren, sigue la roseta presente, no están las plumas, pero sí están esos círculos con colores tenues. Una de mis hipótesis es que el rojo y el morado está siempre asociado con el siguiente, por favor. Miren, ya va evolucionando, ya se va expandiendo, ya es una pieza siempre, pero siempre conserva los elementos de la roseta, la forma de distribución de las puntadas. Y por cierto, propaganda para el Museo Michel, pueden inscribirse a tomar este sábado de 4:30 a 6:30, les regalan un taller de bordado en donde ustedes crean las puntadas de ese o el cuello del huipil de Pazú, ¿verdad? Entonces, eso las fuerza, las motiva a seguir aprendiendo más, porque cuesta, créanme que cuesta. Uno empieza y no termina, pero hay que seguir buscando y aprendiendo. Sigamos, siguiente, por favor. Son como de la misma época, pero siempre conservando la misma etiqueta de colores. Siguiente, por favor. Miren, ya el color es un poco más finos. Siguiente, por favor. Esto nos remite a... Pásame la siguiente, por favor. La siguiente. Esta es de la colección primaria, pero miren esos colores no se ven hoy en día muy tenues y el tipo de bordado ya no se ve tan complicado. Miren, siguen, ya van cambiando la paleta de colores, ya empiezan a aparecer los tonos como negro, pero mantienen como la estética de hace 50 y 60 años. Siguiente, por favor. Miren, este huipil, sobrevivirse ceremonial de compartir. Siguiente, por favor. Miren, pues, aquí aparece un elemento muy importante. Y aquí necesito, miren, ese elemento en el centro, ¿qué es? Se lo dejo con inquietud porque vamos a ver después qué es. Siguiente, por favor. Como es nuevamente con una paleta un poco más ya, pero siempre con colores tenues. Siguiente, por favor. Ahí está. Es un tesoro del Museo del Traje Indígena. Fíjense que publicamos el libro de bordado, pero ya se publicó, pero ya se va a republicar. Volver a publicar y aparece ese huipil. Dice, es una obra de bordado clásica e
observan la foto, ustedes le van a decir que el verde es bordado, pero tienen que observar la foto con cuidado y van a ver que el verde cerca. Y encima le bordaron esas flores. Esas flores son típicas de esa época. Pero miren, como el Museo Shell hace trabajos maravillosos, resulta que en el Comité Textil de Protege del Museo Shell, compré esta playera hace muchos años. Y entonces, ¿qué tipo de flores tienen? Similares a los que se presentan ahí. Y esto es de una comunidad de tejedoras en donde aparece en la prenda el nombre de la tejedora. Es decir, que las tejedoras actuales conservan algo de ese arte del bordar a mano. Siguiente, por favor. Esa, miren, esa paleta de colores es un excelente. Miren, es que son obras de arte. Si yo fuera un pintor, tomaría una pintora ese cuello y con eso me inspiraría para hacer guías, porque solo ese es un referente artístico visual único como el año 60, ¿verdad? Siguiente, por favor. Países de la colección privada, coleccionista que tiene cosas maravillosas que comparten con nosotros. Miren, aquí ya tenemos una mezcla. Yo observen que no lo identifiqué como sobrevivir ceremonial de cofradía, porque tengo dudas. ¿Por qué? Porque tiene el elemento de en términos de bordados como plumillas en el cuello. Tiene las flores y tiene las plumas, pero por el tamaño nos hace pensar que es un huipil de uso diario. Aquí tengo un huipil de uso diario, hermosamente bordado a mano, pero observe que tiene dos lienzos, pero las dimensiones son menores que las del sobrevivir ceremonial de cofradía, que es mucho más ancho, porque acuérdense que lo lucen. Vamos a ver en las fotos cómo lo lucen. Siguiente, por favor. Observen un cambio del color del rojo. Ese es rojo que proviene del algodón. Este es del hilo alemán, que cae como seda, que está muy popular en muchos lugares desde hace muchos años. Bien, por favor. Miren, esa es otra vez, da problemas de identificación. ¿Por qué? Porque tiene la roseta asociada sobre el ceremonial de cofradía, pero tiene las flores asociadas al budismo cotidiano. Entonces, pero no le podemos preguntar a las personas para qué lo usaron. Entonces, son signos de interrogación pendientes de investigar en la comunidad, con las integrantes de la cofradía. Por favor. Otra vez, vemos el protagonismo de las plumas en el sobrevivir ceremonial de cofradía. Me conserven el ancho del sobrevivir y siempre con sus rosetas, sus semicírculos, muy clásicos. Siguiente, por favor. Este también, a este lo puse como, esto es muy arriesgado de mi parte, pero lo identifico como sobrevivir ceremonial de cofradía por por las plumas, pero este sí tengo dudas. La verdad que este es muy difícil de identificar y muy aventurado. O sea que este mejor póngale delete y seguimos con el siguiente. Porque nosotros tenemos la absoluta, eso es parte del proceso de investigación. Miren, este es muy atípico. Yo nunca tengo casi 40 años de estar asociada al Museo de Traje Indígena y nunca he visto sobre un ceremonial de cofradía de educación en negro. ¿Por qué? En esa época estaba de moda, simplemente San Michel decidió dejarlo así y burlarlo. Ahora, este es un proceso que las mujeres no necesariamente van a abordar y ellas van a tejer, pero eso es otro tema. Siguiente, por favor. Ahí sí tenemos un diario que pasó, ese es de los años 70. Ahora, miren cómo se conservan los elementos, esos son pensamientos, que como lo dice Olita Arriola de que estuvieron muy de moda en los años 80, no pensamientos, y unos bordados específicos. Este ya es posterior, este tal vez como en 2000, tiene claveles, tiene rosas, pero observen que conserva una estructura similar al sobrevivir ceremonial.
Esto que imita plumas, quieren decir plumas. Esto circular y esto circular. ¿Verdad? O sea que es una constante en los bifiles, tanto ceremoniales como de por favor. Ahora entramos al Corpus Christi. ¿Quiénes han estado en el Corpus Christi de Patzum? Mi estimado amigo que documenta con mucha vitalidad, nos hace partícipes de muchas de las costumbres y tradiciones. Pues con el Museo Shell fuimos al Corpus Christi en el 2022 con Adriana y otras personas. Observen que hay elementos que se tienen todavía. Están las flores ya incorporadas como parte del sobrevivir ceremonial. Y eso no necesariamente lo vieron antes. Y las plumas, pero las plumas son grandes y la descripción de las plumas de colores. O sea que no podemos decir que siempre que las tradiciones textiles imploran todo. No, no somos jueces de la calidad estética de las mujeres que tejen. Ellas deciden qué hacer y cómo plasmar su identidad, porque eso es su identidad. Detrás de eso hay esfuerzo de comprar los materiales, de mandarlo a votar. Quieren expresar identidad, especialmente las techeles que con orgullo van a representar la jerarquía superior que ellas tienen en la comunidad. Son mujeres de respeto, admiradas por su buena conducta. Observen que tienen una falla de lo comercial, de la comercial. En cambio, las que vieron en el Museo Shell son de la vela, la paya que vieron arriba de Patzum en la sala 3, es de tela de cobán tejida en telar de pedales y encima tiene una aplicación, un bordado en tela rectangular, que esto es lo que se ponen las señoras de Patzum cuando van a las procesiones y a todos los rituales de la cofradía. Si quieren consultar, pueden leer a una chica de apellido López Patzín, que es oriunda de Patzum y les narra toda la leyenda, que es hermosa. Pero yo quiero que se fijen, estos son las águilas discípulas que están asociadas a la familia Habsburgo, que viene a Guatemala en la forma de elementos textiles que son bordados o en chichi, tejidos con bordados de trama superior. Entre los Habsburgo significaba al emperador que dominaba el oriente y el poniente, todo lo que ustedes, pero es un símbolo de poder. Un símbolo de poder que es adoptado por muchas de las cofradías indígenas de Guatemala y que persiste hasta el momento. Bueno, siguiente. Miren, eso es desplegar la identidad. Miren, ahí tienen los elementos circulares, los mismos elementos que vimos en los reptiles, pero anteriores sobre reptiles, pero vemos como una mezcla de lo cotidiano que de alguna manera se jugó ceremonial. Entonces quiere decir que la iconografía de los ceremoniales no cambiando con el tiempo. ¿Y cómo lo podemos saber? A través del análisis de las piezas del Museo Shell, compararlas con lo que está ocurriendo en el campo hoy en día. Entonces, veamos el collares azules de Patzum, paredes de Patzum, pero es un despliegue magnífico de identidad. Siempre, por favor. Otras señoras también, observen que todo se va agrandando. Es lo que les decía, estamos en el 2022, ya pasó el siglo, ya se modernizó, pero los diseños hacen más grandes y llenos de color propio de la época, de los hilos que están disponibles en las tiendas de Patzum o en los comercios. La modernidad siempre está presente en la tradición textil indígena de Guatemala. Vemos que el sobrevivir se usa encima del corte enrollado. El corte enrollado se usa ahora, hecho con la técnica del Jasper Wicker. Es una técnica muy compleja, cuando deberían estar usando morda. Después vamos a ver qué es una morda. Si bien este es el corte Jasper Wicker, para los que gustan pensar. Si bien, por favor. Miren, ese es de David Molina, antropólogo especializado en el tema de la identidad indígena, que se especializa en el tema de la elección de las representativas mayas, y se ignora. Entonces él va a las comunidades y toma muchas fotos. Y esa me la compartió.
Entonces vemos que es una sierra que conserva la fábrica. Esos compositos representan los años en la cofradía. No vamos a hablar de la falla, pero miren, en todo conserva elementos de lo que fue su sobrevivir, y observen que lleva hojas de pacaya, que las hojas de pacaya son representadas en. Miren esa hermosura de, aunque esto es de los años 73 y después de nombrar a los años 73, o sea, en algunos casos sí me quedo pero eso ya es un prejuicio que no forma parte de nuestros intereses. Siguiente, por favor. Miren, ese, o sea, lo clásico tiene su nombre, pero verlo tiene su valor en esta comunidad porque se pega a su disciplina, especialmente los cheques. Miren la prensa que matiza con su culpil, esa estética del colorido que solo las mujeres consciente que nadie lo ha estudiado, creo yo, ya la psicología del color, las emociones del color, porque se escogen los colores maravillosos que desnudan y que le dan vida a las mujeres. Forman parte de la composición. Siguiente, por favor. Miren, ¿qué pasa? Esto es un fenómeno. Miren, estas niñas no deberían estar así. Y si lo remitieran a los años 70, porque en los años 70 son los que tienen el Shell. La cofradía tenía poder. Ahora las cofradías han perdido mucho poder. Incluso, vamos a ver a reinas representativas mayas que en una procesión van desfilando por la calle y la gente de la cofradía. Eso que denota. Entonces, esta representativa joven luce una adaptación del sobrevivir. Observen que su colorido ya es café similar a lo moderno. En cambio, ella tiene rojo, más tradicional, y con sellos muy similares a su sobrevivir. Eso sí. Entonces, estas chicas, cuando se ponen esos sobrevivires adaptados, investigar entre las personas que sí conservan esa tradición. Entonces, una cierta revitalización de la tradición textil. Siguiente, por favor. Solo quiero que noten. Sobre el largo, que denota su elegancia, su distinción y la posición. Y en cambio las rosas son parte del vivir. Cada uno con sus bellezas, porque son diferentes. Uno denota jerarquía y el otro. Gracias. Este es algo muy interesante. Esta señora estaba secándose y que tiene muy bien. Los muñecos están en que tenemos una comisión en otro lugar. Llegaron a persona. Mire, con ese colorido, con esa belleza del refill del diario, pues ya lo está haciendo para la fiesta, ¿no? Y tiene plumas. Entonces ya vemos una mezcla del sobrevivir ceremonial de cofradía con el vivir cotidiano con elementos modernos. Siguiente, por favor. Y flores que son del vivir del diario. Pero ya un tono un poco diferente. Siguiente, por favor. Girasoles. ¿Qué dijimos? Pasó la tierra de los girasoles. Ahí están los girasoles. Y yo no les puedo transmitir a ustedes la cantidad de girasoles que vimos este día. Porque la cámara no alcanza para documentar. Pero desfilaron los jóvenes, especialmente las niñas, con sus grandes girasoles bordados, manos relucientes de color. Pero ojo, ellas me están perdiendo. Y regreso por la repetir. En las tiendas que vemos sublimado. Sublimado es impresión de los diseños sobre tela. Ese es un gran cambio tecnológico. Este es sublimado. De lejos ustedes piensan que es un perfil técnico y está impreso sobre tela muy popular, que es muy económico. O puede ser que haya un whipping computarizado.
en donde se imita el programa de suplementaria, y este perfil de San Raimundo me costó en mercado 40 pesos. Ojo, el costo, la dedicación, el trabajo está muy asociado al tipo de prenda que estamos viendo, porque para el diario vivir se puede llevar cualquier cosa, se puede llevar cualquier cosa. Por favor, miren esta interesante función de colorido, pero se trata de una joven. Estas chicas felices con su girasol eran muy tímidas, pero se dejaron fotografiar. Y aquí les traemos los girasoles de Katsum. No flores, pues sí, siguiente. Eso era cuando la posición estaba saliendo, cuando la ilusión de la posición sale. Entonces los aprovechamos por ahí de temas que más bueno, una pregunta, sí, en la anterior, las faldas, estas son estela normal. Estela normal, pero es distintiva de son. En Olguita yo lo dejé en documento que había un tejedor de apellido Morgan. Y entonces él innovó con ese estilo de faldas y en muchas comunidades se siguieron llamando Morgan. Pero son faldas enviadas que pueden vivir de 7 a 8 pares, que se enrollan en el cuerpo, mucho calor, pero unas mujeres no más tienen, otras más jóvenes pueden ser menos, pero siempre se usa enrollados. Y es un rasgo que ustedes saben, viene desde la época prehispánica. Pero las jóvenes lo usan, esa es una revitalización. Cuando yo les decía que las señores ancianas de la cofradía de Shelley deberían estar usando bolsos, pero ojo, también es que es moderno, nos combina la tradición con la modernidad. O sea que hay muchos lenguajes que nos está hablando la identidad. Miren, el colorido, ese colorido ya viene de aquí, de la lana crítica de colores vívidos, no es algo siguiente, por favor. ¿Qué les dije del águila de 2 cabezas que aparece en la paila? En los huipiles de las niñas, miren, que tienen una entonces hay una reinterpretación iconográfica. Perdón, las niñas que tienen esta representación de pedrerías muy importante hoy en día entre las jóvenes modernas para plasmar su identidad. Y en cambio, ella tiene que ser computarizada, pero es el cliente del bordado de forma suplementaria, lleno de colorido. Ella es niña. Siguiente, por favor. Las representativas más selectas en 2022 y 2020, no de sus perfiles con vuelos en B. Eso sí era una regla inquebrantable. Antes todo era cuello redondo en su perfil ceremonial de diario cotidiano y se pusieron a los cuellos en B y B girasoles con mucho cuello en B. Pero miren la hermosura que se porque hay mucho esfuerzo detrás de esta elección. Compiten entre las jóvenes, tienen que tener ciertas cualidades, ser elegidas en comunidad y tener el apoyo de un comité municipal, etc. Pero Lucy, girasoles, y está asociada con Córcega, pero ella luce las plumas coloridas. En el girasol va en la banda que le identifican como perspectiva Maya Electra, toda la comunidad lo tiene que saber. Y recuérdense que ellas están ya en plataformas, en redes digitales y en otras cuestiones. Ella tiene las mordas tradicionales. Ella tiene mordas siempre rodeadas. Y ella tiene en su brazo izquierdo un sueño de piso. Entonces vemos esa combinación de elementos de identidad. Girasoles por todos lados, en los arcos, es una vitalidad, es llenarse de colorido y de estos elementos que lo ven todos los días ustedes y que es la gente pachuneca la que nos regala con ese fervor, esa apego a su identidad. Toda la comunidad católica participa, miren colorido de esa forma de volverse locos, y también las señoras que van a ver la oposición
sus perfiles de diario con coloridos distintos, con esta presencia de separadores entre las franjas rojas de diferentes colores, y esta señora con girasoles bordados, la vendedora, y la otra señora muy sencilla con vendedor. Todos están comunicando su identidad según su edad, según su oficio y según su apego a la presión siguiente. Mucho colorido, mire, colores brillantes más asociados con los ganas, perfiles, acrílicas, artesanales. Mire, un perfil muy moderno, cuello integro, rayas blancas en lugar de rojas y jeans. Luz, siguiente, por favor. Entonces, además de los perfiles con girasoles bordados, las jóvenes lucen flores de vívidos colores para la posición del conductor. Entonces, esto es una pequeña muestra de lo que presenta ese diálogo entre las piezas de la colección del tejido que pertenecen al Museo Shell, a otros coleccionistas como testigos de épocas pasadas que se fusionan con elementos de la tradición textil moderna, pero que siguen siendo elementos importantes de identidad, especialmente con las señoras de la cofradía, las de Shellas, pero también con las jóvenes de la comunidad. Muchas gracias. A solo referencias y preguntas. Bueno, me comentar algo de eso, pero yo sabía que el color que era rojo antes representaba la sangre. Y usted enseñó uno donde el color del fondo ha ido cambiando. ¿Representa ahora algo más? ¿Eso lo decidieron? No, yo creo que es un gusto estético, nada más. Miren, esto de rojo causa mucha controversia, porque las mismas tejedoras, algunas le dicen que el rojo está asociado a la sangre de los antepasados, a la sangre que se derramó en el conflicto armado, pero no en todas las comunidades. Entonces, ojo, con toda esa simbología hay que tener mucho cuidado, porque en algunas comunidades, como ustedes dicen, muchas gracias. Usted mencionó el hilo alemán. Que, a ver, Suena aprietos con la Sofía. Como yo les contaba, en realidad es un término, de hecho ahorita es un término asociado a un hilo. Alemán no sabemos de lo que les conté allá. Sí, el tema que nos dieron en investigación de la embajada de Alemania, no encontramos nada. esto hubo una publicación hace años donde decía que nos estaban importando un hilo especial rojo, aparentemente de Inglaterra, sabía yo, no sabía lo de Alemania, que antes era con cochinilla y luego empezaron a importar a principios del siglo XX, industrial, pero de Europa. Sí, podría ser que por ahí vaya. Por lo leí, no me acuerdo. Pero lo que pasa es que yo le digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada, porque miren, yo peiné todo y no hay nada. David también, y por ejemplo, tal vez sería cuestión de investigar a David, de los dueños de los Rogers, que es una pequeña investigación que tenemos pendiente para que nos digan si ellos decían hilo alemán. Pero miren, es que es una fascinación de hilo alemán en muchas comunidades de todos los países alemanes. Eso es muy fácil de comentar. Es más suave. Es más suave, cae como seda para esto. Para bien. Este no tiene nada que ver con el tema. Pero, por ejemplo, la compré esta faja en Santa Cruz, ya que me dijeron es hilo alemán. Ese es seda lila, pero tal vez señora no sabe nada de más hilo alemán, porque es muy popular, pero no es una investigación técnica. Tenemos las preguntas, no hay sí. Si bien estamos aquí escuchando, básicamente dice lo que resolvemos las preguntas, porque ya llegó la hora de. Muchas gracias. Las comunidades no. Aquí, por ejemplo, en Patsú,
Los hombres les tomamos fotos, pero como no era el tema de la conferencia, no los presentamos. Pero en Paso, los hombres de la cofradía, y hay niños que todavía usan su camisa distintiva. ¿Y sabe quién ha trabajado un poco el tema? Es el CAS, que ha dado conferencias sobre el wedge, sobre los pantalones de los hombres que llegan, son influencia española, porque los españoles nos traen los pantalones cortos y se vuelven pantalones hasta la rodilla, pero se conserva en San Pedro la Laguna, Santiago Atlántico, y también ahí está tal la tradición de la indumentaria masculina, y para ceremonias se reactiva esta indumentaria. Por ejemplo, para Zacatepec, ayer presentamos en el Congreso de Academia de Centroamérica camisas de San Juan Zacatepeques de color que ya no existen, son documentos históricos, pero va a hoy una protección en San Juan Zacatepeques y los militares usan sus camisas de café hechas de cacao, como hay aquí en la colección de nuestro chef, como pueden ver en San Juan Zacatepeques. O sea que existen como ciertos enclaves en donde los hombres sí se apegan, pero son más que todos los ancianos, aunque como les decía Violeta, hay comunidades como San Juan Aguitán y Todos Santos Cuchumacán que los mantienen casi como uniformes, suena muy fuerte, pero fuimos a investigación de campo a San Juan Aguitán y ustedes llegan y todo el mundo está tejiendo, no con algodón, sino que colores vibrantes de hilos acrílicos, pero todos tejen, hombres y mujeres, tienen su unidad. Y la manera se conserva Sí, de hecho, es una de las comunidades sí, son muy tradicionalistas y conservadores. Lo que pasa es que vemos la rodillera o sherpa, que viene de jerga. Sherpa es un tipo de tela de lanza y que se roza en cachipola sherpa, ¿no? En realidad, y abajo de esa sherpa están unos pantalones hermosos con unos aves de lugar que están más inventarias, las camisas, como ustedes vieron arriba. Y Beatriz, y después Sofía, y después Gracias. Contra la modernidad no podemos hacer nada. O sea, los tiempos cambian, los cambios vienen y el que no se adapte se quiebra. Dice el dicho, ¿verdad? Pero habiendo dicho eso, también hay una pérdida de la memoria, de la tradición, ¿cómo en estas comunidades, no sé si hay alguien que mantiene la tradición o simplemente todos se fueron hacia la modernidad y ya se olvidaron de las de los diseños anteriores, de las técnicas anteriores? ¿Y cómo lo ves como Capón? Sí, esa es una excelente pregunta, casi no se hace en las comunidades. Hay personas que hasta, por ejemplo, visitamos Todos Santos Cuchumacán, donde un indígena hizo su propio museo. O sea que hay personas que con sus propios medios tratan de conservar y entender cómo ha evolucionado la alimentaria su vida, pero son casos aislados. La mayoría de los jóvenes, si bien muy lejos, se ha perdido mucho el campesismo, hay mucho protestantismo, otras denominaciones de religión. Entonces, el interés por la alimentaria maya entre los jóvenes que migran y todo ha bajado mucho. Incluso si se van fuera de Guatemala, entonces llevan más interés. Pero en general, creo yo que no se hace nada. Como antropóloga, es lamentable. Por eso es importante el esfuerzo que hace el Museo Shell de documentar esto y que quede de alguna manera aquí, pero que regrese gente como ustedes. Pues yo creo que la moda es como popular, de la moda como va a ser la moda europea y todo eso occidental. Hay épocas, pero uno no puede cambiar totalmente, digamos, si uno es tradicionalista, con poder seguir blusas tan cortas, no tan pegadas, tal vez se pone una blusa así y no le gustó, vuelve con su misma forma de vestir. Creo que es bastante digamos. Yo no me refería así porque yo he visto que hay un amor, pasa
uso de los trajes tradicionales. Además, hay un movimiento muy grande de tejedoras en la actualidad que está influenciando mucho por mantener las tradiciones, el uso del traje tradicional en la comunidad. Creo que está resultando, siento yo, que surge por el pelear por los derechos de autor y todo eso, pero están colombianos y me parece muy interesante lo que hacen. Hay cosas con las cuales no estoy de acuerdo, por supuesto, pero está surgiendo algo muy interesante, que están llegando muchas comunidades y entonces están dando clases de la cultura, las comunidades, la gente se siente muy traje. En el caso que es una comunidad cercana que amo mucho, Santo Domingo, la vemos con muchas blusas que ya no lo trae. Pero llega un momento en que retoman el uso del traje, el grupil tradicional. Entonces, creo que hay un fenómeno bien interesante en este caso. Para agregar algo más, por ejemplo, una vez vinieron al Museo Shell, las trajo una mujer mexicana, creo que estábamos en un placer, y las trajo para investigar los diseños antiguos de Tecpan-Atitlán. Y las tejedoras jóvenes se fueron fascinadas porque querían retomar los diseños antiguos porque eran del pasado, pero también son más económicos y más fáciles. O sea, sí hay algunos esfuerzos de retomar. Y además, creo que el museo también ha hecho como ese esfuerzo para que protegen. Por ejemplo, lo lindo que hace es que le pide a las tejedoras que dejan de su diseño, el diseño de la comunidad, para promover la conservación del uso de las técnicas y de los diseños de su comunidad. Proyectos como el del museo, que se llamaba Conéctate con tus raíces, lo que hizo es capacitar a las mujeres que estaban en la ciudad y que de alguna manera dejaron de tejer o no aprendieron a tejer por necesidad de venir, de migrar hacia la capital. Entonces, el objetivo de ese proyecto era capacitarlas para que se publicaran en sus raíces. A raíz de eso, hay muchas que se empezaron a tejer. Buenísimo, gracias. La Sofía, su nombre, perdón, 13. Yo tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo en el 89 y 90 en Barrio de Arizona. Y San Antonio Palopó me pareció muy peculiar porque era la única comunidad donde toda la población usaba su traje tradicional. Los hombres inclusive no usaban pantalones, sino el poncho, así por pura falta, y ni una mujer hablaba español, la traductora. En esa época ni siquiera había aluminio en las cocinas, todo era cerámica, todo era, pues me sorprendió a la comunidad. Regresé 4 años después y me dio el susto del siglo, y ya no tenía ni los dibujitos rojos, sino que como les gustó el de Santa Catarina Palopó, porque me lo dijeron, es que tan bonito el de Santa Catarina, y adoptan los colores, y yo me moría porque yo me quedé con el rojo, me regalaron un rojo, y se lo dieron, lo tengo yo, me di el susto del siglo. ¿Qué pasó ahí? Ya me habían dicho que el rojo no era tan rojo, sino que había sido blanco. Bueno, Pero eso sí, es es que lo que pasa es que nos da en la parte inicial de la conferencia que acuérdense que nos remitimos a la tradición oral y a los documentos escritos en donde nos dicen que los vestiles antiguamente no tenían color, incluso eran hechos de manta de café, de manta sencilla porque había pobreza. Cortés y Larraz visita las comunidades en el siglo XVIII y ¿qué encuentran? Alcoholismo, pobreza absoluto. Hay fondos para adornarse, hay fondos para vestirse. No, señoras, eso es un fenómeno de la era moderna. Entonces, hay comunidades en el área quechí que todavía mantienen ese blanco, que es parte de la tradición de los antepasados. No, pero no traje occidental, traje distintivo de la indumentaria maya, pero de color blanco, pero nada que ver con San Antonio Palopó. Ahora, ¿por qué San Antonio Palopó se vuelca del rojo al turquesa? Esa es una pregunta para la cual no tenemos una respuesta. Porque simplemente es el gusto de la gente. Vieron a las mujeres de Santa Catarina lucir esos turquesas vibrantes
Y ellas los empezaron a adoptar con Viole y con Ángela. Fuimos a San Antonio, Palopó, a tomar fotos a una cooperativa, señora, el Turquesa y señor, el Turquesa estaba, el Turquesa había arrasado y por eso es tan importante lo que ustedes vieron en las camisas de San Antonio, Palopó de rojo, en donde Alfred y Ann Mosley viajan a finales del siglo XIX y publican una foto en donde están vestidos con sus camisas con el rojo. Pero el rojo en ese entonces debe haber significado un montón de plata. No cualquiera tenía plata. Esos eran los señores de la cofradía o los señores que servían a la municipalidad. Entonces, miren, todo este tema de los cambios y de los colores es fascinante, pero no tenemos respuesta simple. Lucía, pero me hace más interesante la palabra